Bueno, entonces vamos a repasar un poco esto de la representación polar de los números complejos. Vamos a hacer algunos problemas primero convirtiendo de rectangular a polar y de polar a rectangular, para antes de hacer las operaciones con esta representación. Rectangular. Entonces vamos a convertir algunos problemas de la representación rectangular, que es también cartesiana, también se llama cartesiana, a la representación polar. ¿Sí? Y lo vamos a escribir con la notación de Euler. Lo voy a poner como ítems. Como Entonces vamos a empezar con este problema, ¿sí? Vamos a convertir este número que está en representación cartesiana o rectangular a la representación polar, ¿sí? Entonces lo primero, como recuerdan, tenemos que identificar en qué cuadrante está. Los dos coordenadas son positivas, entonces debe estar en el primer cuadrante. Vamos a dibujarlo de todos modos para que lo recuerden. Entonces son 4 en los reales positivos y 4 en los reales imaginarios. Entonces, este es el vector que representa ese número complejo, está en el primer cuadrante. Entonces, lo primero que se determina es el cuadrante. Para este caso, está en el primer. ¿Sí? Eso nos va a servir para determinar la fórmula. Aquí en este caso, como es un triángulo en el primer cuadrante, el ángulo que vamos a calcular se usa la fórmula nada más la tangente inversa del cateto opuesto entre el cateto adyacente, que siempre es la imaginaria entre la real. Entonces podemos calcular primero la magnitud, que esa no cambia la fórmula. La magnitud es, acuérdense que es el teorema de Pitágoras. Entonces nada más vamos a poner la magnitud, que aquí es, no es equation. Entonces aquí sería la magnitud es igual a la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado. Entonces sería 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces esto nos queda raíz de 16 más 16. Entonces sería todo SQRT. Okay, entonces esto, ¿cuánto nos da? 32, ¿no? Entonces raíz de 32, vamos a poner aquí igual. Raíz de 32. Y así lo podríamos dejar como resultado, pero se puede simplificar, ¿sí?
Entonces, para simplificar este resultado, vamos a encontrar los factores primos de 32. Para simplificar, entonces 32 es igual, los descomponemos en sus factores primos. ¿Qué quiere decir? Que primero vemos si hay mitad. Sí, entonces la mitad es 16. 2 por 16. Y luego 16 también tiene mitad. Es 8. Y 8 también tiene mitad. Es 4. Entonces 4 también tiene mitad. Es 2 por 2. ¿Sí? Y aquí ya está la descomposición de 32. ¿Sí? Es 4 por 4 por 2. Ok, entonces nada más vamos sacando mitad, 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 mitad. Y nos queda aquí, que es 2 a la quinta. ¿Sí? Pero como estamos sacando raíz cuadrada, podemos agruparlos de 2 en 2 para eliminar la raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces esto, aunque es 2 a la quinta, lo voy a poner 2 a la quinta. La mejor forma de separarlo es en pares. ¿Sí? Entonces nos queda 2 por 2 al cuadrado por 2 al cuadrado. Aquí está. ¿Sí? Entonces esto ya lo podemos poner aquí en la raíz cuadrada. Entonces, copio esto. Esto es solo para simplificación. Lo pueden hacer directo aquí en la calculadora. Y ahorita tomamos el resultado con decimales. Y esto nos quedaría, voy a quitar todo esto. Entonces, raíz de 32 es igual a la raíz SQRT de 2 por 2 al cuadrado por 2, aquí le pusimos el paréntesis, por 2 al cuadrado. Y cada término lo podemos separar en una raíz cuadrada. Entonces, esto es lo mismo a la raíz cuadrada, SQRT de 2 por la raíz cuadrada de 2 al cuadrado por la raíz cuadrada de 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí como en estos dos tenemos al cuadrado y raíz, se elimina. Aquí también, entonces nos queda 2 por 2, nos queda 4. 4 raíz de 2. Y esa ya sería la simplificación total de la raíz. Se puede dejar así como 4 raíz de 2 o podemos calcular la raíz cuadrada de 32. Ese no es incorrecto. ¿Sí? Entonces SQRT de 32 nos da esto. ¿Sí? Que es lo mismo que 4 por raíz cuadrada de 2. Debe dar exactamente lo mismo. Entonces esta es la simplificación. Entonces, esto lo va a poner 65, 69. Entonces, aquí también podríamos haber puesto desde aquí igual a 5.65, 69. ¿Ok? Entonces, podemos usar cualquiera de los tres resultados. Raíz de 32 completo, el con decimales o el 4 raíz de 2. Siempre nos sirve más simplificarlo lo más posible para poder hacer reducciones con otros números que vayamos a hacer operaciones. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, esta es la hipotenusa del triángulo, 4 raíz de 2. Ahora vamos a calcular el ángulo. El ángulo con respecto siempre al eje real positivo. ¿Sí? Siempre tenemos que medir desde
desde el eje real positivo hacia el vector. Ese ángulo es el que vamos a medir, por eso se hace un triángulo con los 3 puntos. Y aquí este ángulo es el que vamos a medir, ¿sí? Entonces el cateto opuesto siempre es la parte imaginaria y el cateto adyacente es la parte real. Entonces, la fórmula va a ser nada más la tangente inversa. Quito esto. Entonces es θ es igual es la tangente inversa. Pongo left. Para poner los paréntesis ponemos left y right. Y aquí voy a poner la fracción, que sería entre el cateto opuesto. Bueno, voy a poner la fórmula que es y, la coordenada y, entre la coordenada x, ¿sí? Siempre es el cateto opuesto entre el cateto adyacente o la parte imaginaria entre la real. ¿Okay? Entonces lo voy a volver a poner con la parte imaginaria para que se acuerden que siempre es la parte imaginaria del número A y la parte real igual del número A. Y estos son en valor absoluto. Aquí también me faltó valor absoluto, porque no vamos a considerar si lo que hacemos es determinar el cuadrante, se hace con el valor absoluto. Si usan las funciones de MATLAB o de Excel, pueden usar la otra función que es atan2, en la cual no se hace la división, sino les pide los dos datos, la parte imaginaria y la parte real. Ahorita lo recordamos, ¿ve? Entonces es valor absoluto, igual aquí valor absoluto. Y aquí también. Aunque en este caso, como los dos son positivos, pues van a seguir siendo positivos, ¿sí? Entonces voy a volver a escribir esto. Ahora ya con los datos, vamos a sustituir. Entonces aquí tendríamos la parte imaginaria es 4 y la parte real es 4. Ya está sustituida. Aquí me faltó una línea vertical. Acá. Ya es todo. Entonces aquí hay que sacar la tangente inversa de 1. Entonces la tangente inversa de 1 la pueden calcular en su calculadora o aquí la podemos hacer. Esto me lo dan radianes, ¿sí? Y en grados, aquí está, 45 grados, ¿sí? O lo podemos hacer en Excel igual, que es igual a tan, y aquí pongo 1, ¿sí? O puedo poner 4 entre 4, no importa. Entonces esto igual me lo dan radianes y para convertirlo a grados, acuérdense que esto se multiplica por 180 entre pi, aquí se pone con paréntesis pi, y ahí está, 45 grados. Ok. Entonces esto es igual a 45 grados. ¿Sí? Y para representarlo ahora con la notación de Euler, tenemos que convertir esto a radianes, ¿sí? Ya lo tenemos el resultado aquí en radianes.
pero vamos a hacer el procedimiento aquí en las notas para que recuerden cómo se convertía esto de grados a radianes. Convertir a radianes para usar la notación de Euler. Voy a poner otra ecuación. Entonces, como lo acabamos de hacer, esto ahorita lo hice al revés, de radianes a grados, ¿sí? Que multiplicamos por 180 entre pi. Entonces, para hacer la operación inversa, sería por pi entre 180. Entonces, podemos otra vez teta. Voy a ponerle aquí en radianes. En radianes es igual a teta en grados, degrees, no, ya ves, degrees, se multiplica por pi y se divide entre 180. Entonces voy a poner aquí una fracción. Todo esto entre 180. Entonces esta es la operación que vamos a hacer. Yo lo que les digo normalmente, mejor dejo el factor multiplicado por pi, pero lo vamos a poner de las dos formas para que recuerden cómo se puede escribir. Entonces lo primero que yo hago es dividir el ángulo entre 180 y lo dejo multiplicado por pi, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. Entonces sería la fracción de 45 entre 180 y dejamos indicado el pi aquí afuera. 180 por pi, ¿sí? Entonces si hacemos esta división, 45 entre 180 nos da 0.25. Esto es un cuarto, ¿sí? Entonces lo voy a poner mejor así como pi cuartos en una fracción. Entonces pi minúsculas, pi cuartos, ¿sí? Entonces 45 grados siempre se representa como pi cuartos, ¿sí? Esta es la forma más conocida de la representación de 45 grados en radianes. O pueden usar el número con decimales, aunque les digo que sí lo van a ver en todos los libros, ¿sí? 45 grados siempre se representa como pi sobre 4, ¿sí? Porque es una cuarta parte del semicírculo, ¿sí? El semicírculo vale pi radianes. Si lo divido a la mitad son 90 grados. Si lo divido en 4 son 45 grados, ¿sí? Por eso es la representación más común, pi cuartos. Este ángulo vale pi cuartos en radianes o 45 grados. Y ya tenemos todos los datos que se necesitan. Entonces, la representación polar es entonces A, el mismo el número complejo A que habíamos dado, 4 más 4i, es exactamente igual a 4 raíz de 2 y siempre se pone la exponencial de Euler elevado al ángulo en radianes por i, ¿sí? Aquí lo voy a escribir más compacto, que va a ser pi por i sobre 4. A ver cómo se ve aquí, ¿sí? Aquí lo puse más chiquita la fracción, pero es pi por i sobre 4. Siempre se pone aquí de forma compleja, ¿sí? Es una exponencial con una potencia compleja. Y esa es la representación de Euler. Y de aquí, o sea, se aplica la fórmula de Euler y podemos regresar a las dos componentes.
¿sí? Lo podemos dejar así o lo podemos poner con decimales, como ustedes quieran, ¿sí? Pero esta es la forma más compacta, porque aquí no tenemos no estamos perdiendo ninguna cifra al hacer esta operación, ¿ok? Y ese sería ya el problema completo. Ahora vamos a hacer otro problema. Este lo pueden ustedes checar en su calculadora. Acuérdense que en la calculadora, para usar cualquier calculadora, siempre usan para hacerlo. Tendrían que usar la función pol. Aquí sería, se pondría pol y lo ponen 4,4. ¿sí? Y los resultados de la magnitud y ángulo se deben encontrar en las memorias, ¿sí? Que pueden ser X y Y, o pueden ser en las memorias E, F o M, ¿sí? Depende de la calculadora, depende del modelo y de la marca. Lo guardan diferentes memorias. Entonces, para eso, acuérdense que para verificarlo se usa la función alfa, o simplemente teclean esta memoria con Shift y checan el valor. Ok, y ese sería el procedimiento con una calculadora. Ya vimos aquí en Excel, bueno, si teníamos las dos componentes, lo vuelvo a hacer aquí completo, para que si tenemos 4 y 4, primero tenemos que escribir el número complejo, complex, que es parte real, coma, parte imaginaria, y luego sacamos la magnitud, ¿sí? Con im, abs. Y luego selecciono el número complejo, y ahí está la magnitud, ¿sí? Que es 5,65. Y el ángulo también lo podemos sacar, es con el comando im, argument, selecciono el número complejo, y ahí está, ¿sí? Siempre lo dan radianes. Y esta es la magnitud. ¿Ok? Pero también, como aquí vimos, lo podemos hacer con la función de la tangente inversa, convertirlo a radianes, o podemos hacer, acuérdense que la magnitud también la podemos hacer paso a paso, aquí elevando al cuadrado cada una de las componentes, al cuadrado, esto al cuadrado, y luego los sumamos y le sacamos raíz. Entonces sería que SQRT de más ¿sí? Y aquí está la magnitud, ¿sí? Se puede hacer paso a paso o con el comando de Excel para números complejos, cualquiera de los dos componentes, ¿no? La magnitud y el ángulo. Ahora vamos a hacer otro. Voy a poner otro número complejo. Así, B es igual menos 3 menos 6 y ¿dónde perdí el ítem? Ah, dejé la numeración. Acá está. Dejen paso esto para abajo. El enumerate para que los enumere todos los ejemplos. Entonces aquí está el segundo ejemplo, ¿sí? Otro número complejo. Entonces, ¿en qué cuadrante está? Los dos son negativos. Entonces es menos 3. Déjenme autónomo como un factor. Entonces menos 3 en los reales y menos 6 en los imaginarios, ¿sí? Está en el tercer cuadrante.
Quiere decir que al ángulo le tengo que sumar 180. ¿Sí? 180 más la tangente inversa. El triángulo aquí queda formado en el tercer cuadrante. Entonces, por eso con la tangente inversa voy a calcular este ángulo nada más. Y para medirlo desde el eje real positivo, le sumamos 180. ¿Sí? Y con eso determinamos la fórmula del ángulo. La de la magnitud no cambia. Entonces vamos a calcular primero la magnitud. Se encuentra en el tercer cuadrante. Ahora la magnitud. Vamos a calcularla. Entonces la magnitud es P, P. ¿Sí? Esto nada más es la notación de la magnitud para números complejos. Para los números reales, lo que estamos sacando acá es el valor absoluto. ¿Sí? Entonces B es igual a la raíz cuadrada SQRT de cada componente al cuadrado. Aquí podemos poner los signos, pero acuérdense que después de elevarlo al cuadrado se va a perder el signo, porque siempre pasa positivo. Más menos 6 al cuadrado. Y esa es la fórmula de la magnitud. Cada componente al cuadrado, y no necesitamos usar los signos, como les decía, ¿sí? Podemos ponerlos o sin ponerlos, da lo mismo. Entonces aquí nos quedaría la raíz cuadrada de 9 más 36. Esto sería 45, ¿no? Raíz cuadrada, entonces SQRT de 45. Y otra vez descomponemos el 45 en sus factores primos para simplificarlo. Primos. Entonces, otra vez como ecuación. Entonces, 45, ¿cómo se factoriza? Es 9 por 5, ¿no? 9 también se factoriza, 3 por 3. Entonces, 45 es igual a 5 por 3 por 3. 5 por 9, 45. Y 3 por 3 es 9, ¿sí? Y de aquí los agrupamos como lo hicimos hace rato, en parejas, porque estamos sacando la raíz cuadrada, y así lo vamos a simplificar. Entonces quedaría 5 por 3 al cuadrado. Esta es la mejor forma de agruparlo, ¿sí? Y nos va a servir para la simplificación. Entonces, simplificando la raíz, aquí voy a poner ahora raíz de 45, SQRT de 45 sería igual a, acuérdense que separamos cada término en una raíz, entonces voy a hacer la raíz cuadrada de 5 por la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, ¿sí? Y aquí como el 3 al cuadrado está dentro de la raíz, se simplifica, ¿sí? Se elimina la raíz del cuadrado, entonces nos queda 3 raíz de 5. Y eso es lo mismo que raíz de 45, ¿sí? Lo estamos haciendo, escribiendo de una forma más simple, ¿sí? Entonces, pero vamos a comprobar raíz de 45, SQRT de 45 es esto, que es lo mismo 3 por raíz de 5, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Entonces ya está simplificado, lo podemos poner cualquiera de estos resultados. Voy a poner 6.7082 es igual a 6.7082, ¿sí? Entonces esa es la magnitud, quiere decir que es la distancia del origen a la coordenada menos 3, menos 6. La podemos representar también como 3 raíz de 5
Entonces quiere decir que aquí puedo dibujar un círculo de esa magnitud, 6.7082. Primero voy a poner una magnitud con la distancia. Entonces 6.7082. Entonces voy a poner el círculo ahí. Ponemos aquí el origen, lo vemos hasta acá y vemos que en este vector de las coordenadas -3, -6 exactamente cruza por el círculo, ¿sí? Quiere decir que la hipotenusa tiene una longitud de 6.7082, ¿sí? Y ahora nos falta calcular el ángulo. Entonces para el ángulo la fórmula es, aquí usamos la fórmula del tercer cuadrante, que es θ es igual a 180 más la tangente inversa de la misma fracción, ¿sí? Del cateto opuesto entre el cateto adyacente con valor absoluto. Entonces dejen copio esto. Y aquí sería 180 más. ¿Dónde más? Ahí está, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula. Vamos a sacar la tangente inversa de la parte imaginaria entre la parte real con valor absoluto, ¿sí? En este caso, igual, como son los dos negativos, se eliminaría, pero aquí lo mejor es no usar los signos, ¿sí? Porque estamos usando ya la fórmula con el ángulo sumado, ¿ok? Entonces vamos a sustituir aquí. Entonces va a ser desde aquí. Entonces es 6 sobre 3. ¿Dónde quedó? Se cambió de página. Acá está. Aquí está, ¿sí? Parte imaginaria entre parte real, sin los signos. Entonces la división nos va a dar 2, ¿sí? Entonces hay que sacar la tangente inversa de 2. Entonces lo podemos hacer como les decía en la calculadora o en cualquier programa. Entonces a tan de 2, o le puedo poner 6 entre 3, como quieran, nos da 1.1. Eso es en radianes. Ahora en grados, upon degrees, nos da 63.43. Y en Excel, aquí también lo podemos calcular. Aquí tenemos los componentes, son -3, -6. ¿Sí? Este es las componentes del número complejo. Lo convierto a la notación de números complejos cartesiana, parte real, parte imaginaria. Ahí está. Ahora, para hacer la magnitud, lo hacemos como antes. El primero al cuadrado, el segundo al cuadrado, y sacamos la raíz cuadrada, SQRT, de la suma de los dos, este más este, ¿sí? Que nos da 6.7082. Ahora, para sacar el ángulo, aquí, como estamos trabajando en radianes, sería, la fórmula es diferente, sería pi, lo ponemos en radianes, pi, y luego le sumamos más la tangente inversa, a tan, y ahora ponemos el valor absoluto, abs, de la primera parte, de la parte imaginaria, que siempre es imaginaria, y luego sobre, esta, y luego le ponemos sobre,
el valor absoluto de la parte real. ¿Sí? Esa sería la fórmula para calcular el ángulo en el tercer cuadrante. Va a estar en radianes, por eso en vez de poner 180 pongo radianes. La representación en radianes de 180 que es pi. Y aquí está ya el ángulo completo. ¿Sí? Vamos a convertir este a grados. Este sería igual a esto. Esto pues igual a esto multiplicado por 180 sobre pi. Y ya está el ángulo, 243.43. Y eso nos faltaba acá en MATLAB. Aquí teníamos el ángulo nada más de la división. Ahora faltaba 180 más la respuesta, 243.43. ¿Sí? Aquí lo convierte a grados, simplemente utilizando la función de grados. Este es de radianes. Y nada más sumamos 180 más esta tangente inversa y nos da lo mismo. Entonces, ese sería el ángulo. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Entonces, esto es igual a 180 más 63. Bueno, esto lo tiene más lado. 63.43. Y eso nos da 243.43. Voy a dejar así, 43 grados. Circa. ¿Sí? Pero acuérdense que para la representación de Euler necesitamos esto en radianes. Entonces, para nosotros en ingeniería, pues sí, es más fácil interpretar los grados, pero casi todo se maneja en radianes para los cálculos. Entonces, la representación polar sería, entonces ponemos primero la conversión de los grados a radianes y luego ya lo usamos en la representación de Euler, ¿sí? Entonces ponemos otra vez teta en radianes es igual a teta en grados, degrees, y luego eso va multiplicado por pi y dividido entre 180. Pongo la fracción. Todo esto entre 180 grados. ¿Sí? Para hacer la representación polar tenemos que convertirlo a radianes. Entonces, esta es la fórmula. ¿Sí? Entonces, aquí voy a poner el ángulo en grados y lo convertimos a radianes. ¿Sí? Entonces, aquí va a ser igual a la fracción de 243.43 sobre 180 y luego por ¿sí? Esta forma nos dice qué porcentaje del círculo tenemos aquí, ¿sí? O del semicírculo, porque pi es un semicírculo, ¿sí? Aquí ya lo habíamos calculado que era 4, pero esto lo podemos representar de otra forma. Ahorita vamos a ver aquí. Entonces dividimos nada más 243.43 entre 180. Entonces, ans sobre 180. Entonces nos queda 1.3524. Entonces aquí lo estoy escribiendo como un factor de pi. 1.3524 por pi. ¿Sí? Aquí les decía la clase pasada que esto nos está diciendo el porcentaje de pi que tenemos en el ángulo. Quiere decir que tenemos medio círculo
más el 35% del segundo círculo, ¿sí? Esto aquí lo veríamos acá. Oh, no, aquí no. Aquí sería medio círculo y luego este es el 35% de todo el segundo círculo. ¿Sí? Si tuviéramos 2pi, querría decir que tendríamos todo el círculo, ¿sí? Que son 360 grados. Entonces, se puede representar mejor como una fracción de pi o dejar el valor con decimales como lo calculamos ahorita en Excel, que era 4.2487. Entonces, aquí. Entonces es igual a 4.2487. Y estos son radianes. ¿Sí? Entonces se puede representar de cualquiera de estas dos formas. Quiere decir que aquí si multiplico en Excel 1.3524 por pi, me faltó el igual. Okay. Si van a hacer operaciones siempre se pone primero igual y luego pi con paréntesis. Ya está, da lo mismo, ¿sí? Más o menos, porque teníamos, no puse la división completa. Por eso se pierden aquí algunas cifras. Si aquí hubiera puesto el ángulo completo, que era este, dividido entre 180, déjenlo hago otra vez. Entonces, aquí para hacer esa conversión sería esto entre 180. ¿Sí? Da esto. Y ahora eso lo vamos a multiplicar por pi. Le pongo igual esto por pi. Y ahora me da exacto. ¿Sí? Porque aquí puedo ir guardando todos los resultados sin tener que escribirlos con menos cifras. ¿Sí? Acá en MATLAB también los puedo ir guardando en la variable ans o en cualquier otra variable. ¿Sí? Aquí no los he asignado porque las he ido borrando. Y en su calculadora, acuérdense que tienen todas las memorias de la A a la F, la X, la Y y la M. Y pueden ir guardando todos sus resultados parciales. Y aquí en las notas, pues nada más tienen que anotar 2 cifras, 4 cifras, las que ustedes crean necesarias. ¿Ok? Y ya tenemos los dos datos. Entonces, con eso ya podemos representar al número complejo de forma polar con este ángulo. Entonces, aquí sería igual a B. Es el número complejo original. Será igual a la magnitud, que es 3 raíz de 5, por el ángulo que se representa de forma con la exponencial de Euler, e elevado a la, lo voy a poner así como 35, 1.3524 por pi por i. ¿Ok? Así recordamos que siempre esto representa el ángulo en radianes. Y esta es la magnitud. ¿Ok? Y ese sería el resultado de la conversión a polar. Ahora vamos a hacer uno al revés, de polar a rectangular, nada más para recordar la fórmula de Euler. Entonces, voy a ponerlo como otro ítem de los mismos. Entonces, convertir a rectangular. Acuérdense, rectangular es lo mismo que cartesiano. Entonces, el valor que vamos a convertir se los tengo que dar en polar. Entonces, le voy a poner un número complejo C, que va a ser igual a 3 raíz de 2 por E a la 3 pi sobre 2.
¿sí? Entonces vamos a convertir este número complejo que está en representación polar a rectangular, ¿sí? Aquí tenemos la magnitud y tenemos el ángulo, ¿sí? Entonces vamos a escribirlos aquí, donde la magnitud y ángulo son. Entonces aquí lo voy a poner como una ecuación para que recordemos que son estos datos que nos están dando. Lo que nos están diciendo es que la magnitud de C, cambio de línea, entonces C, vertical, C, ¿sí? Nos están diciendo que la magnitud de este número complejo es 3 raíz de 2. Y el ángulo, θ, en radianes, es igual a 3pi, voy a poner con fracción, sobre 2. Pongo aquí un espacio. ¿Sí? El ángulo es el número que está multiplicado por pi aquí, por i, perdón. ¿Sí? Entonces es 3pi sobre 2. Y ahora esto nada más hay que utilizarlo para la fórmula de Euler. Entonces la fórmula de Euler nos representa esto. Ups. Entonces la fórmula de Euler nos dice cómo encontrar las partes reales y parte imaginaria. Ahorita aquí aparece, entonces tenemos que la magnitud, voy a poner aquí, por C. Bueno, aquí tengo que escribir también el número complejo. Es este. Aquí está. Esto es igual a la magnitud, todo multiplicado, se pongo left, right, y aquí iría el coseno, pongo función coseno, por θ, más i por el seno de θ. Esta es la fórmula de Euler. ¿Cómo descomponer el número complejo en la parte real y la parte imaginaria? ¿Sí? Tenemos que usar la magnitud, aquí ya se la separé, y el ángulo. El ángulo aquí lo ponemos. Dependiendo si usamos la función en radianes, usamos el ángulo en radianes. Si lo convertimos a grados, usamos la calculadora en grados. ¿Sí? Entonces aquí ya nada más sería hacer ese cálculo. Entonces lo puedo hacer aquí en Excel. Entonces dejo pongo el trabajo. Ya para que vean el resultado. Entonces aquí sería 3 raíz de 2 igual a 3 por raíz de 2. Ahí está la magnitud. Ahora el ángulo es 3pi sobre 2. Aquí ponemos el ángulo igual a 3 por pi. Aquí 3 por pi sobre 2. Ya está el ángulo en radianes. ¿Sí? Entonces por separado tengo que hacer la parte real y la parte imaginaria. Entonces tengo que calcular el coseno del ángulo. Ahí está.
que es cero, ¿sí? Esto realmente es cero. Siempre que esté una potencia muy, muy alta negativa, esto realmente es cero. Y calculo el seno del ángulo. Esto está en radianes, ¿sí? Porque está en Excel y me da -1. Entonces, quiere decir que aquí esta es la parte real y esta es la parte imaginaria, ¿sí? Y se tienen que multiplicar por esto. Entonces, cada uno se multiplica por la magnitud. Este lo multiplico por la magnitud. Ya está. Y ahora lo convertimos a complejo. Entonces sería parte real, parte imaginaria. ¿Sí? Entonces me queda este número complejo como menos 4.24 en E. Y esa sería la conversión. Entonces, porque el coseno de 3pi sobre 2 nos da 0 y el seno de 3pi sobre 2 nos da -1. Entonces, esto también lo podríamos escribir así, como igual a menos 3 raíz de 2i. Y ya eso sería la conversión. O le podemos poner también el 0, 0, para que recuerden que aquí hay una parte real que es 0 y la parte imaginaria es menos raíz de 3 sobre 2. Aquí acuérdense nada más que porque el coseno de esto es 0 y el seno es -1. ¿Ok? Y así queda. Porque este ángulo, si ven aquí, son 3 medios de pi. Son 270 grados. Y si sacan el ángulo con grados, que sería aquí, con este, vamos a hacerlo aquí, coseno en grados de 270 es 0 y el seno en grados es -1. ¿Sí? Lo pueden hacer en grados o en radianes. Y aquí fácilmente vemos que son 270 grados porque son 3 veces 90 grados. Y ya esa sería la conversión a cartesiano. Entonces, ya que repasamos esto, vamos a ver mañana sumas y multiplicaciones con la representación polar. ¿Sí? Y vamos a repasar la multiplicación y la suma de las dos formas, pero necesitamos ahora representarlo de forma polar. El resultado y los argumentos. ¿Sí? Entonces, ¿no hay alguna duda que tengan? O si ven algo que no entiendan, me mandan un correo. El examen, bueno, el examen saben que vale el 10% de la calificación final. Nada más, es un examen muy cortito. Entonces les voy a poner unos cuantos problemas. Todavía faltan aquí ver la división y el teorema de Moivre. Entonces el examen va a ser algún problema que incluya todos los temas. No, esta tarea todavía no, porque todavía necesitamos ver la multiplicación. El examen va a ser muy cortito, como les decía, tiene que ser un problema que incluya todos los temas o pequeños problemas que incluyan todos los temas. ¿Sí? Y se los mandaría por la página, pero ya yo les aviso. Primero tenemos que hacer la tarea, revisarla y ya que terminemos eso vemos el examen. ¿Sí? Mm, sí, no, todavía las tareas todavía no. Sí. Ya que terminemos de ver la multiplicación y la suma con forma polar, ya les encargo la tarea. También va a ser algunos problemas, aplicando todo esto que vimos. Esa va a ser la tarea para que practiquen antes del examen, pero todavía nos faltan dos temas más, que es la división y el teorema de Moivre, que son las potencias de números complejos. Ya vimos la potencia de la i, ya no me faltan esas dos, ¿sí? Entonces, para ver la división tengo que ver los conjugados, pero primero quiero terminar esto con forma polar. Les encargo la tarea, la revisamos, vemos los últimos dos temas y luego ya haríamos el examen. Entonces, el examen va a ser muy cortito, ¿sí? Lo más importante son las tareas, que hagan sus tareas
y el examen se los encargo igual como si fuera una tarea, se los dejo de un día para otro, pero es obviamente individual, ¿sí? Cada quien va a hacer su tarea, su examen por separado, ¿ok? Entonces, nos vemos mañana. Adiós, profe, gracias. Bye, nos vemos, que estén bien.